Saludos compañeros del Seminario de Prospectiva del Doctorado en Gestión de Investigación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad vamos a estar haciendo una revisión de las técnicas de proyección para la construcción de escenarios futuros. Les habla el ingeniero Jofrain Santiago, magíster en Gerencia Empresarial y actualmente candidato a doctor en Gestión de Investigación y Desarrollo. Como parte del contenido que vamos a estar cubriendo, vamos a hacer una revisión de lo que es la necesidad de uso, de aplicación de estas técnicas para hacer prospectiva, para construir escenarios. Vamos a definir estas herramientas de manera breve. Vamos a estar destacando los elementos que debemos considerar para su correcta aplicación. Y vamos a mencionar las técnicas o los tipos de técnicas para hacer pronósticos. En esta oportunidad buscamos focalizarnos en la aplicación de una técnica cuantitativa y de una técnica cualitativa que va a estar complementando los resultados de la técnica cuantitativa. Por lo general, las empresas, las grandes compañías, los negocios en general que se gestionan o que son dirigidos de manera estratégica y que persiguen el desarrollo sostenible, buscan estimar o tener una idea de cómo va a ser el comportamiento futuro de los sectores, de las industrias donde operan. Buscan tener también una idea o estimar el comportamiento futuro de la demanda de sus productos y servicios en los mercados donde mantienen actividad. Desean conocer cómo va a ser su rentabilidad en el futuro y se interesan por otras variables y su comportamiento en el tiempo que por supuesto tienen o tendrán repercusiones sobre su actividad. En esta revisión, entonces nos interesa definir qué son estas técnicas o estos métodos de proyección. Vamos a estar conceptualizándolas como herramientas que facilitan la construcción de escenarios futuros para industrias y sectores económicos empresariales y que a su vez permiten o facilitan la toma de decisiones de ejecutivos y otros actores claves en el presente. Entonces nosotros vamos a hacer una simulación, una construcción de escenarios futuros potenciales para comenzar a tomar decisiones desde el presente. Las técnicas de proyección son el medio y no el fin. Es por ello que los resultados que se obtienen aplicando las técnicas de prospectiva, las técnicas de proyección en esta oportunidad, sirven de evidencia, pero deben ser complementados. Cuando nosotros queremos hacer uso de las técnicas de proyección, debemos considerar ciertos elementos que son necesarios para que su uso se pueda llevar a cabo de manera efectiva. Entre estos elementos, bueno, tenemos que destacar información del pasado, esa información que nosotros vamos a tener que usar para aplicar las técnicas de proyección debe ser de calidad. Entre esa información pudiéramos estar contando con históricos de una determinada variable o un determinado tema específico que nos interese. Necesitamos también contar con ciertos estudios especializados en el sector o en la industria que nosotros estamos analizando y otras opiniones que por lo general son de expertos y que enriquecen lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que es la construcción de escenarios. Una vez que nosotros hemos recurrido a esa información del pasado, entonces tenemos que pensar
o hemos asegurado que contamos con esa información del pasado, debemos asegurar la selección de la técnica. La selección de la técnica pues se va a realizar con base o teniendo en cuenta esa data disponible que ya hemos ubicado. Tenemos que considerar acá los resultados esperados, cómo son o cómo queremos esos resultados esperados, esos resultados de futuro. En este caso tenemos que considerar allí lo que es la precisión, qué tan preciso queremos que sean esos resultados. Tenemos que tomar en cuenta aquí la sensibilidad asociada a cada uno de los métodos o técnicas de proyección y la objetividad. Además de esto, bueno, tenemos que destacar acá el asunto de los costos. Tenemos que evaluar o valorar cuál de las técnicas o entre las técnicas, cuál es aquella que se adecúa a nuestras necesidades técnicas y económicas. Una vez que hayamos hecho esa selección, considerando estos aspectos que estamos mencionando acá, pues nos vamos a la aplicación de la técnica propiamente para la obtención de resultados que van a ser o deben ser complementados y que nos van a permitir a nosotros construir esos escenarios futuros que van a guiar la toma de decisiones desde el presente. Entre los tipos y técnicas de proyección que nosotros pudiéramos tener al momento de interesarnos por aplicar alguna de ellas, destacamos las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas. Entre las técnicas cuantitativas tenemos las series de tiempo y los modelos causales. Dentro de las series de tiempo destacamos las medias móviles, el alisado exponencial y los mínimos cuadrados. Mientras que dentro de los modelos causales tenemos los de regresión, los modelos econométricos y de insumo-producto. En paralelo, o por otra parte, tenemos que las técnicas cualitativas contemplan el método Delphi, el consenso de panel y la investigación de mercados. Acá, señores, es importante mencionar que las técnicas cualitativas siempre, cuando estamos hablando de técnicas de proyección, deben acompañar los resultados obtenidos a través de las técnicas cuantitativas. Las técnicas cualitativas complementan esos resultados obtenidos de las cuantitativas u obtenidos a través de las cuantitativas. Como el interés de esta presentación o de esta revisión no es de fines exhaustivos, nos vamos a estar focalizando en la aplicación de una técnica cuantitativa y de una técnica cualitativa, como bien se estuvo comentando en un principio. En esta oportunidad, y como se ha presentado en la lámina de los tipos de técnicas de proyección, nos vamos a estar enfocando en las series de tiempo, específicamente en las medias móviles, ¿sí? Y en las técnicas cualitativas, especialmente en el método Delphi. Cuando nosotros hablamos de series de tiempo, debemos referir que estas son un modelo o una técnica que fundamentalmente consiste en un registro que es regular, periódico, del valor de una determinada variable en el tiempo. Y lo que se busca con esto de las series de tiempo es estudiar su comportamiento. Su comportamiento o el comportamiento de esa variable va a contemplar al menos uno de los siguientes elementos. Entre ellos tenemos la tendencia. La tendencia es el patrón que siguen las observaciones de esa variable o registrada sobre esa variable en el tiempo. Otro de los elementos que pudieran caracterizar ese comportamiento de la variable
es la estacionalidad, que lo vamos a definir como los movimientos que ocurren de manera frecuente y que fundamentalmente se deben a asuntos climáticos por estaciones, tradiciones y que se ven reflejados cada año en las series de tiempo. Finalmente, otro de los elementos que es característico o que caracteriza, valga la redundancia, el comportamiento de las series de tiempo es la variación cíclica, que a diferencia de la estacionalidad van a ser movimientos, ¿sí?, que van a ser evidentes o van a ser identificados en la serie de tiempo, pero que no se deben a cuestiones climáticas ni de tradiciones. Para nosotros poder aplicar las series de tiempo, específicamente las medias móviles, podemos o debemos en este caso seguir un patrón. Yo les traigo acá una sugerencia para la aplicación de las series de tiempo, especialmente de las medias móviles. Entonces comenzamos con precisar lo que se desea predecir. Por ejemplo, pudiéramos estar interesados en la situación futura de una industria y además de precisar eso que se desea pronosticar, debemos definir el horizonte de tiempo, 5 años, 10 años. Es importante que esto se defina. Inmediatamente después debemos ubicar información relacionada con eso que nosotros queremos pronosticar. Entonces, si estamos hablando de la situación de una industria, debemos buscar históricos, la evolución de esa industria en el tiempo. Una vez que hayamos ubicado información para poder describir la situación pasada y presente de esa industria o de ese sector que nos interesa, debemos trabajar o identificar la variable crítica que nos interesa o precisar una variable crítica según la información que nosotros tenemos disponible, ¿sí?, que hemos ubicado de manera previa. Por ejemplo, si estamos hablando de una industria o un sector específico, pudiéramos interesarnos en la demanda de un producto, ¿sí?, que forma parte de ese sector en cuestión. Inmediatamente después tenemos que presentar una tabla con la data. Esta data va a estar segregada o trabajada en 2 columnas. Una columna que va a ser el tiempo. Ese tiempo tendrá una cierta periodicidad, puede ser trimestral, semestral, mensual, anual. Y una segunda columna que va a consistir en el valor de la variable para ese momento o para ese periodo de tiempo que se ha especificado en la primera columna. Para ilustrar esto que venimos comentando sobre la aplicación de las series de tiempo, específicamente de las medias móviles, entonces estamos definiendo acá un tema de interés para pronosticar. En este caso tenemos la situación futura de la industria de fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador. La información que estamos nosotros recabando consiste en históricos del Banco Central de Venezuela hasta el año 2018, que es lo más reciente, de acuerdo con su portal web. La variable crítica que se ha definido o que se ha identificado para este pronóstico es el índice de volumen de producción. Y finalmente tenemos que la tabla, en concordancia con el procedimiento que venimos trabajando, va a presentar o va a contemplar el índice de volumen de producción y el tiempo, que en este caso es anual. Estamos viendo entonces la primera columna con el tiempo, una periodicidad anual y el valor del índice de volumen de producción, que va desde el año 2007 hasta el año 2018, de acuerdo con la información provista por el BCB. Después que nosotros
hemos trabajado esa tabla, la hemos presentado con sus dos columnas, pues tenemos que establecer un tamaño de periodo muestral. Esto es característico cuando estamos trabajando con las medias móviles. Ese periodo muestral, según sugieren, mientras más pequeño es mucho mejor, porque va a ser mucho más sensible a la predicción o al pronóstico que se desea. Entonces, el tamaño de periodo muestral debe ser menor o igual que el número de observaciones reportadas en el histórico. Esta es otra coletilla importante mencionar, destacar acá. Después que se ha establecido ese tamaño de periodo muestral, que puede ser de 3, 6 meses, vamos a incorporar a la tabla una tercera columna para reportar lo que serían los pronósticos o las predicciones realizadas a través de la técnica. Entonces, luego que hemos modificado la tabla, incorporando lo que sería una tercera columna para el pronóstico y las predicciones, vamos a trabajar el cálculo propiamente dicho de las predicciones a partir de la fila K más 1. La fila K más 1 significa la fila que se corresponde con el tamaño del periodo muestral más 1. Considerando en esta fila K más 1, vamos a considerar el promedio de las K últimas observaciones de la variable. Entonces, para ir ilustrando cada uno de los pasos, vamos a hacer una revisión acá de lo que nosotros estamos comentando. En esta oportunidad, de acuerdo con esta tabla, el periodo muestral es de tamaño 3. Entonces, para la construcción de los pronósticos o para el cálculo, perdón, de las predicciones, vamos a estar trabajando en la fila de la columna de predicción, en la fila K más 1, sería 1, 2, 3 más 1, 4, en la fila número 4, con los tres primeros valores del índice de volumen de producción. Entonces este va a ser el promedio, tendremos 100 más 115.75 más 109.98 entre 3 y va a ser el valor de la predicción para el año 2010. Y así, de manera sucesiva, vamos a ir trabajando cada una de los valores de la predicción o pronóstico. Entonces, si nos paramos, por ejemplo, en el año 2011, vamos a estar trabajando la predicción con las tres últimas observaciones o los tres últimos valores. En este caso comenzaríamos con 115.75 más 109.98 y 119.19 entre 3 y obtendremos 114.98 como predicción. Entonces, siguiendo este paso o este procedimiento que yo les vengo indicando, vamos a ir calculando cada uno de los pronósticos para cada uno de los años reportados. Una vez que hemos terminado, ¿sí?, que hemos finiquitado con el último periodo para el cual tenemos observación, entonces vamos a comenzar a trabajar el pronóstico. Ese pronóstico lo vamos a trasladar al valor o a la casilla, a la fila que se corresponde con el valor de la variable, para que podamos seguir construyendo lo que serían los pronósticos sucesivos, lo que le siguen a esta pronóstico, a esta predicción que nosotros pretendemos hacer, como se está indicando acá. Entonces, si nos paramos en el año 2019, ese año 2019 trabajó con las tres últimas observaciones, en este caso con 30.31, 33.90 y 34.55, obtuvimos 32.92, este valor lo trasladamos entonces al índice de volumen de producción y procedemos a calcular lo que sería el pronóstico para el año 2020.
y de manera sucesiva vamos trabajando hasta que llegamos al horizonte de tiempo, ¿sí? Al último año que nos interesa predecir. Entonces, siguiendo el paso a paso, para los periodos de tiempo subsiguientes, igualar el valor de la variable crítica al último valor de predicción calculado, que fue lo que les estuve comentando hace unos pocos segundos, minutos. Después que tengamos esto, trabajamos con el cálculo de la siguiente predicción y continuamos trabajando el paso anterior hasta cubrir el horizonte de tiempo. Como estamos observando en esta lámina, tendremos entonces el comportamiento del índice de volumen de producción en el tiempo, que lo estamos reflejando en el gráfico de color azul, y vamos a ver también el comportamiento de la predicción que venimos nosotros realizando a través de las medias móviles. Entonces, se supone que teníamos o contábamos con información hasta el año 2018, si no me equivoco, respecto al índice de volumen de producción, y fuimos luego construyendo cada uno de los puntos subsiguientes que estamos viendo se resaltan o se reflejan en color naranja, de acuerdo con la predicción que estuvimos realizando. Muy bien, entonces acá estamos viendo que se cubre el horizonte de tiempo, estamos viendo que se llega hasta el año 2025, que era lo que se quería con este ejemplo, con esta ilustración de la aplicación de la técnica cuantitativa. Y ahora vamos a conversar un poco sobre lo que sería la técnica cualitativa. Para la técnica cualitativa, como se mencionaba, vamos a trabajar con el Delphi. Este método Delphi consiste en una técnica de proyección cualitativa que complementa los resultados cuantitativos obtenidos a través de las técnicas de series de tiempo. En esta oportunidad es una de las técnicas de proyección más usadas para hacer prospectiva y requiere un grupo de expertos, personas que manejen o que conozcan el tema que se desea pronosticar, que se desea predecir. Para hacer uso de esta aplicación o de esta técnica cualitativa, igual les traigo un paso a paso a manera de sugerencia. En principio lo que debemos hacer es precisar el tema que deseamos pronosticar. En el caso anterior estamos hablando de una industria para la fabricación de jabones y otros productos de limpieza. Una vez que hayamos precisado ese tema, entonces vamos a diseñar un instrumento que por lo general es un cuestionario para poder revisar ese tema con los expertos. Se conforma un grupo de expertos en ese tópico que nos interesa y se informa a todo este grupo de individuos respecto a su rol, lo que se supone que van a estar haciendo como parte de ese panel de expertos. Luego de haberse comunicado esta decisión o este cuestionario a los expertos, pues se les debe hacer llegar para que ellos lo devuelvan completado. Después que ellos han completado ese cuestionario, entonces se va a adecuar o se va a preparar un nuevo cuestionario modificado en concordancia con la información que se ha recogido en la primera consulta. Una vez que se ha adecuado ese cuestionario, siguiendo los comentarios recibidos de la primera consulta, se vuelve a hacer llegar el cuestionario al grupo de expertos para recibir sus apreciaciones y comenzar a llegar a un consenso. Entonces es importante acá que se señale que aquellos expertos que difieran de la mayoría deben, por supuesto, proporcionar argumentos, y una vez que se ha llegado o se ha cerrado el consenso, se debe consolidar el pronóstico con base en ese consenso del grupo de expertos. Entonces,
Esto fue lo que se estuvo comentando respecto a las técnicas de proyección. Como hemos destacado, las técnicas cualitativas son complementarias, enriquecen, profundizan la información o los resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas cuantitativas, y es importante entonces que cuando nosotros pensemos en técnicas de proyección hagamos uso de ambas, una técnica cuantitativa y una técnica cualitativa para fortalecer esos resultados. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Saludos.